Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús estaba hablando a la multitud cuando su madre y sus hermanos, que estaban afuera, trataban de hablar con él. Alguien le dijo: tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren hablarte. Jesús le respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalándolo con la mano a sus discípulos, agregó: estos son mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, qué momento tan hermoso. Gracias por ese sí, por esa paciencia, por esa entrega. Y vamos para adelante. La gloria para Dios. Y cuántas bendiciones hoy. Qué bello. Preparándonos más y más en medio de nuestra pequeñez. Bueno, hoy el día de la memoria litúrgica de la Santísima Virgen María. Es hermoso. María, la humilde sierva del Señor. Qué bello. Amante del silencio. ¿Cuánto podemos aprender de nuestra Madre del Cielo? ¿Cuánto necesitamos aprender de nuestra Madre corredentora? ¡Qué hermosura! ¿Cuánto? Nosotros no podemos dar un paso al frente si no estamos con nuestra Madre del Cielo. Es difícil hacerlo. A veces con nuestra autosuficiencia queremos de pronto hacerla a un ladito. Pero ¿cuánto necesitamos de María, de mamita? Necesitamos de ese sí fuerte y poderoso, de esa entrega total, esa entrega incondicional, invaluable. Por eso nos enseña ese sí fuerte y poderoso. ¿Cómo se llama ese sí? El corazón de María. ¿Cómo se llama el corazón de María? Un sí rotundo y contundente. Aprendió a vivir en la voluntad del Padre. ¡Qué bello eres! Esa voluntad preciosa, perfecta. Ese sí que lo lleva uno a eso. Aprender a vivir en la voluntad del Padre. A poder sentir el amor inquebrantable del Padre. Ese sí profundo y rotundo, contundente, que me enseña y me lleva a recibir toda la gracia de nuestro amado Jesús y su Santo Espíritu, para poder tener una entrega realmente de amor, una entrega de nuestra falta, de nuestro pecado, en un verdadero arrepentimiento. Mira que el sí de María es contundente y es hermoso, y su silencio es la ejecución de la voluntad del Padre. Claro, su silencio es la ejecución de esa voluntad. Hágase en mí según tu palabra. ¿Cuánto de aprender por María, de María? ¿Cuánto ella educada en esa voluntad del Padre? ¡Qué lindo! Y cuánto ese sí profundo, esa concepción preciosa. Ahora una espada de dolor atravesará su alma, su corazón. ¿Cuánto permanecer en la voluntad del Padre? Es que el sí tiene sentido. Si nosotros no aprendemos ese sí, créanme que es difícil conocer a Jesús. Sin ese sí es difícil poder penetrar en su sagrado corazón. Porque es que yo no puedo solita. Porque con ese sí es que se rasga mi corazón y viene la gracia del Señor a mí, su Santo Espíritu, para poder tener una entrega realmente de amor, una entrega contundente con un verdadero arrepentimiento, para que el amor inquebrantable del Padre quede totalmente penetrado en mí. Es que no podemos hacerla a un lado y no le estamos dejando por encima de Dios, por encima de Jesús. No, ella tan humilde, tan hermosa, en ese silencio que es ejecución, en ese silencio que es esa voluntad del Padre en ella, es perfecto. Qué rico, qué hermoso
aprender de ese sí contundente. Cómo ella aprendió a guardar todo en su corazón. Pero ese guardar en su corazón no ilumina otro camino, no. El camino de la salvación. Ese guardar en el corazón de ella, esa comprensión, esa voluntad del Padre. Una cosa es callar, una cosa es aguantar, tolerar. Porque cuando estamos en esos valores del mundo, explotamos tarde que temprano. Pero en María guarda en silencio. ¿Cómo espera? Con bondad, con alegría. En medio del sufrimiento, claro, una espada de oro atravesará su corazón. Y cómo ella sabe esperar en silencio, haciendo la voluntad del Padre. Eso es preciosísimo. Qué bello. Y eso es lo que necesitamos aprender para ser familia del Señor. Por eso es su madre, para ser familia de Él. ¿Cómo podemos aprender? ¡Wow, qué lindo! Aprendamos como María a guardar esas situaciones, por más contradicciones que sean. Así es el plan de Dios sobre nuestra vida. ¿Cómo cuántas situaciones, cuántas tribulaciones, cuántas cosas llegan a nosotros? ¿Cómo las estamos guardando? ¿Cómo estamos nosotros afrontando? Las estamos recibiendo en silencio, en amor. Y fijémonos bien que el silencio no es quedarme callada, aguantando, soportando, llorando. Ayer hablábamos de las lágrimas. No, que el dolor duele, claro, las lágrimas atravesaron, claro que sí, sus mejillas. Nuestras mejillas de la tribulación, claro que sí. Pero ¿cómo estoy afrontando la situación? ¿Cuál es el silencio de María? Esa ejecución, esa humildad, esa sencillez, esa paciencia, prudencia, esa perseverancia, ese dulcemente firme. Esto es hermosísimo. Porque allí es donde se desarrolla esa voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre en mí es desarrollar esa inteligencia espiritual que le da a uno sabiduría, entendimiento, discernimiento, que desarrolla en nosotros ese don de palabra. Qué lindo, ¿cierto? De consejo. Cada milagro es precisa, cada mirada es precisa, cada escucha es contundente, cada palabra que salga es palabra de vida. Es su corazón de mi amado Jesús. Pero para mantenernos allí es necesario estar en el regazo de Mamita María. Porque con María aprendo aún más. Esa ejecución del silencio que es humildad, sencillez, paciencia, prudencia, perseverancia. Y eso es estar en el corazón de Cristo Jesús. Y eso es ser familia de Jesús. Qué lindo, ¿no? Porque estar en el corazón de Cristo Jesús me lleva a hacer que la voluntad del Padre, no la mía. Y bien lo dice a Él, ¿no? Porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¡Qué bello! ¿Cómo acentúa en este evangelio la grandeza de María? No le está haciendo a un lado. No. ¿Cómo acentúa esa grandeza de María? Porque María vive la voluntad del Padre en ese silencio de ejecución, en ese silencio de humildad, de sencillez, de paciencia, el dulcemente firme, en esa voluntad del Padre. ¿Y cuánto nos lleva en esas tribulaciones a desarrollar esa inteligencia espiritual? Eso es. Pero ¿cómo lo estamos haciendo? Y allí es donde se vive la verdadera libertad. Una libertad, verdadera libertad que es verdad. Qué chévere, ¿cierto? Verdadera libertad que es verdad. Esa entrega a Dios. Porque es que la entrega a Dios en esa libertad me lleva a ese evangelio unida a la verdad, que nos hace verdaderos hijos de Dios. Porque es que sin esa verdad nos destruimos y de paso destruimos a nuestro hermano, porque no somos testimonios de amor. Esa libertad que me lleva a amar para romper tantas cadenas de egoísmo. Mira esto tan bello.
cuánto nos enseña María ese caminar. Y cuánto Jesús afirma con tanta certeza que si vivimos en la voluntad del Padre, somos sus hermanos, su madre. ¡Qué bello! ¿Cómo hace despertarme? Que nosotros despertemos ese amor por María, aprendiendo de ella. Porque es que, de verdad, no podemos alcanzar esa verdadera libertad si no tenemos a María. Con ese sí contundente, de humildad, de sencillez, de paciencia, de prudencia. Yo no sé, mira que es increíble. Uno quiere aprender a cada instante más desde el amanecer, ¿sí o no? A mí me pasa eso. Quiero aprender más y más. Pero cuando llega la tribulación, yo no sé por qué nos apartamos tanto del Señor. Cuando llega la tribulación se nos olvida el Señor, se nos olvida María, se nos olvida todo. A pesar de que los invocamos, ¿cierto? A pesar de que decimos, por favor, mamita, ayúdeme. Por favor, Jesús, por favor. Y uno reza. Pero al mismo tiempo es más fuerte el miedo, es más fuerte, de verdad, el desespero, la agonía. Y se nos olvida que allí no los estoy invocando, no. Estoy es quedándome en el mal, en el dolor, en la tragedia. Recordamos que ayer hablábamos de las lágrimas que rescurren por nuestras mejillas, esas lágrimas y en el corazón. Pero que sean esas lágrimas, claro que me duele, pero que sean esas lágrimas de certeza, de alegría, que para Dios nada es imposible. Por eso tiene sentido la preparación desde el amanecer, con ese sí de María contundente, con ese sí de María radiante, con ese sí que en medio de la adversidad, sí Señor, aquí estoy, mi corazón es tuyo, Señor. Y ahí estoy agarrado del corazón de María, y ella me ayuda con paciencia, humildad, que estremece. Sí Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Mira que no es la voluntad de María, no. Es la voluntad de nuestro Padre. Y cuánto inmediatamente se rasga mi corazón y viene la gracia del Señor a mí, su Santo Espíritu. Es la única forma para poder entregarle a Él mi pecado, mi dolor, mi mentira, mi envidia, mi hipocresía, mi rabia, mi incomprensión, todo aquello. Y es la única forma de descubrirlo dentro de mí para entregarlo. Y en ese momento, cuánto penetra en mí el amor inquebrantable del Padre, en ese verdadero arrepentimiento. Por eso los sacramentos tienen un valor invaluable. Es así. Es increíble. Esto es precioso. Cuánto penetra en mí esa voluntad del Padre, porque es que el amor inquebrantable del Padre es confiar inquebrantablemente en Él, en la voluntad de Él que es preciosa y precisa. Esto me lleva a creerle más a Cristo Jesús, en creer en ese mensaje de amor, en sentirlo más y más dentro de mí. Esto es precioso, porque aquí está reinando la voluntad del Padre, ese sí fuerte y poderoso de María, con mi amado Jesús vivo dentro de mí. Y eso me hace ¿qué? Trabajar en su divina voluntad. ¿Y su divina voluntad qué es? Desarrollar esa inteligencia espiritual, vivir en ese amor, en esa alegría, en esa esperanza, desarrollando cada instante más dones, carismas, talentos. Perdón, diciendo un sí a lo que es de Cristo Jesús y un no a lo que no es de Él. Que ese evangelio arda en mí. Entonces emprendo ese camino tan hermoso que si llega cualquier tribulación, cualquier problema que duele, claro que sí. Pero tengo esa certeza en ese silencio de María. Y ese silencio de María es levantarme firme en el sagrado corazón de mi amado Jesús, en hacer la voluntad del Padre, que es amar, que es perdonar, que es misericordia viva, que es compasión con el hermano, que es un abrazo verdadero, que es una comprensión, es una escucha totalmente firme. Y esto resalta en tener la acción de Jesús en mí y su expresión con María. Qué bello este instante. Eso es ser familia de Dios. Entonces en este evangelio lo que hace es resaltar cómo vive la voluntad del Padre en María. Cuánto podemos aprender de nuestra Madre del Cielo, que nos lleva a esa verdadera libertad,
a desarrollarla, pero dentro del corazón de Cristo Jesús y firmes en la voluntad del Padre. ¡Ah, qué bello!, ¿cierto? Pero por eso en esta fiesta pidámosle a la Virgen María, a nuestra Madre del Cielo, darnos como tú, consagrarnos a ella, nuestros pensamientos, deseos, de verdad, y siempre, principalmente la voluntad del plan de Dios en nuestros corazones. ¡Qué bello! Tiene sentido esa consagración, tiene sentido el corazón de María para llegar al corazón de Jesús. Porque llegar directamente al corazón de Jesús sin ella es difícil. Por eso enséñanos, mamita, a ser amantes del silencio y de esa vida interior y reflexiva, y utilizar la libertad unida al amor y al verdadero perdón. Qué lindo, frente a mi propio pecado. Por eso se entrega todo a Él, en un verdadero arrepentimiento. Esto es bellísimo. Hagámoslo de corazón en este día tan precioso y reflexionemos ante este sí verdadero. Hagámoslo para así vivir en la voluntad del Padre, que es perfecta, ese amor inquebrantable de Él, que me lleva a ese desarrollo total de esa inteligencia espiritual, pero siempre desarrollada con y en Cristo Jesús, nuestro Señor, uno solo con Él y en Él. Es precioso. No le tengamos miedo a los problemas. Vamos, a cuántas situaciones en el diario vivir hay que trabajar. Recordemos que cada uno tiene esa tarea de trabajar, de evangelizar. De cada paso que demos hoy, sea firme en esa voluntad del Padre, en ese silencio de María, que es esa ejecución firme, siendo uno solo en Cristo Jesús nuestro Señor. Desarrollando cada instante más todo lo que nos da el Señor, dándolo a nuestros hermanos, que entre más nos donemos, más nos dará Él. Así es esa verdad y esa verdadera libertad. ¡Wow! Que nos enseña ese sí de María. ¡Qué bendición tan grande! ¡Qué bella eres! Gracias, mamita María, por tu sí. Gracias, gracias. Enséñanos entonces a ser amantes del silencio. Gracias a esa ejecución de esa palabra de vida eterna y descubrir el corazón de Cristo Jesús en el nuestro uno solo. Gracias, mi amado. Gracias, gracias por este gran milagro y bendición en cada corazón. Gracias. Gracias porque estás pasando por cada hogar bendiciendo. Gracias, mamita María, porque te estás quedando en cada hogar. Gracias en cada paso que demos, porque estamos en tu regazo para luego penetrarnos totalmente en el corazón de Cristo Jesús. Gracias porque estás recibiendo cuantas tribulaciones, mi amado Jesús. Todo es tuyo y tú todo lo transformas en bendición. Porque estás restaurando ese hogar, Señor, gracias. Porque estás dando ese trabajito que tanto se necesita, la gloria para ti. Gracias porque estás protegiendo a esas chiquitas hermosas, esos niños. Gracias porque estás sanando y levantando a esos enfermitos, Señor, que son tuyos. Somos tuyos, Señor. Gracias por eso, con alegría y con entusiasmo. Gracias, porque para ti nada es imposible, Padre de amor. Por eso que jamás nos cansemos de decirte, sí, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.